A nuestra penúltima clase de Corintios y epístolas pastorales. Ya estamos en Corintios y epístolas pastorales. Ahora vamos a hablar acerca de Primera de Timoteo. Esta noche vamos a hablar acerca de Primera de Timoteo y si nos da, vamos a entrar a Segunda de Timoteo también si nos da el tiempito. Hemos visto acerca de Corintios, la situación de la iglesia en Corintio, que nos da pautas acerca de cómo trabajar los asuntos pastorales, ¿sí? La carta de primera y segunda de Corintio ha sido muy hermosa, fundamental para cada uno de nosotros entender y comprender el contexto en el que fue escrito la carta, tratando aquellos temas que la iglesia necesitaba ser tomada en consideración, pero ya desde el punto de vista del apóstol Pablo, ¿sí? Ahora vamos a entrar a hablar acerca de Primera Timoteo y Segunda de Timoteo. Partimos igual a hacer como las anteriores, vamos a partir del contexto histórico, ya, y de algunas situaciones puntuales acerca de las epístolas pastorales. ¿Por qué estudiarlas? ¿Por qué agarramos y estudiamos epístolas pastorales? Uno, porque nos dan luz sobre la administración eclesiástica, ¿sí? Nos dan luz sobre la administración eclesiástica, es decir, es puntual el apóstol Pablo en la situación que Timoteo tiene que tomar en cuanto a la administración de la iglesia. Número dos, pone énfasis en la sana doctrina. Todas las situaciones eclesiásticas de problemas, de situaciones, de cosas que suceden en la iglesia, tiene que ser tratada con la sana doctrina, tomada en cuenta con la sana doctrina. Número tres, porque exigen una vida consagrada. Las epístolas pastorales nos muestran acerca de las situaciones de que Timoteo tiene que darse, dedicarse, consagrarse solamente para el Señor. Número cuatro, nos muestra el valor de los credos en cuanto a Cristo Jesús, en cuanto a la comunión, todas esas situaciones en cuanto a lo que tenemos que tomar en cuenta como comunidad cristiana. Número cinco, nos cuenta actividades finales del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo es una carta fabulosa porque Pablo sabe que va a la muerte. Pablo sabe que sus días están contados y nos dice y nos habla acerca de cosas puntuales de su vida, de lo que él cree, de lo que él anhela, de lo que él sabe que va a suceder con su vida de él. Y número seis, lo que mayormente tenemos que tomar en cuenta es la palabra de Dios. Ya, las epístolas pastorales son palabra de Dios. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Por qué se llaman epístolas pastorales? En el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII, los estudiosos, los eruditos de las escrituras de la Biblia, han puesto epístolas pastorales a este conjunto de Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Ya a partir del siglo XVIII se constituyó de esta manera. ¿Por qué? Porque fue escrita directamente a personas, ya directamente a personas específicas, es decir, Timoteo y Tito. Por eso es epístolas pastorales. Corintios fue dedicada no a una persona, si bien como hemos visto trata de asuntos pastorales, en sí la carta es dirigida ¿a quién? A toda una iglesia, una congregación, un grupo de personas. En cambio ya con las epístolas pastorales en sí, con Timoteo y Tito, va dirigida a una persona, ¿ya? Una persona. Dan importantes indicaciones a los que se encuentran en el liderazgo
¿ya? En cuanto a la administración, en cuanto a cómo tienen que ser, a cómo tienen que comportarse, cuáles son sus acciones. Entonces, las epístolas pastorales nos dan estas indicaciones. Timoteo y Tito, escuche bien, no eran pastores, sino enviados apostólicos. Timoteo y Tito no eran pastores, sino enviados apostólicos. Porque la situación aquí, ¿ya? La situación al comenzar la iglesia era que estos dos personajes iban y venían, iban y venían. Entonces se convierten en enviados del apóstol, ¿ya? Se convierten en enviados del apóstol. En cambio, ¿ya? En cambio, después de la muerte del apóstol Pablo, ellos ya no van y vienen, sino que se quedan en un solo lugar. Y ahí recién se los considera pastores, ¿ya? ¿Se entendió, no? No eran pastores, sino enviados apostólicos. Una vez muerto el apóstol, ellos ya no van y vienen, ya no son enviados apostólicos, sino ya se constituyen formalmente en obispos o pastores de la congregación. El tiempo en que data es del año 63 y 64 después de Cristo. ¿De qué tratan las epístolas pastorales? La realidad e importancia de los oficios. 1 Timoteo 3 y Tito 1. Vamos a encontrar. La inspiración de la palabra escrita, que está en 2 de Timoteo. La necesidad de mantener la pureza en la doctrina. En 1 Timoteo 4, 2 Timoteo 3 y en Tito capítulo 2. Vamos a hablar acerca de este tema. Número 4, la realidad de la resurrección, que se encuentra en 2 Timoteo, y la exigencia de fe para el creyente, que lo vamos a encontrar en 2 Timoteo. ¿Ya? Entonces, de estos temas puntuales vamos a ver en las epístolas pastorales, en los 3 libros. Los 5 dichos fieles de las epístolas pastorales. Esto mire para que tomemos muy en cuenta. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Es una gran verdad, es un dicho fiel. Número 2, la buena obra. Todos estamos llamados a buenas obras. Número 3, la piedad para todo aprovecha. La piedad para todo aprovecha. Número 4, Dios es fiel. Es un dicho, ¿no? Muy fiel. Y número 5, somos herederos de la vida eterna. Y nuevamente en Tito encontramos la piedad para todo aprovecha. Entonces, estos son 5 dichos fieles que encontramos en las epístolas pastorales. Las formas de gobierno. Ustedes habrán escuchado formas de gobierno que hay en las distintas iglesias, en las distintas denominaciones también, ¿ya? Pero tenemos que entender cada una de ellas. ¿Qué es, por ejemplo, la episcopal? ¿A qué se refiere cuando hablamos de un gobierno episcopal? Se refiere a que un hombre gobierna la iglesia, es decir, un pastor, ¿ya? Está encargado de la iglesia. Presbiteriana o representativa. La iglesia elige a líderes. Esa es la forma de gobierno presbiteriana o representativa. Número 3, la congregacional. La gente tiene que tomar las decisiones. La iglesia, todo el conjunto de iglesia, tiene que tomar las decisiones. Ahora, y los que son de santidad, ¿cuál es la forma de gobierno en santidad? A ver, díganme. ¿Cuál de estas 3 es? Congregacional. Ya.
Muy bien. Congregacional. Pero ahí hay una más también. ¿Cuál sería? Hay un mix. ¿Cuál más entraría ahí? Presbiteriana. Eso, muy bien. ¿Ya? Dentro de la santidad de la denominación hay una forma de gobierno presbiteriana congregacional. ¿Ya? Presbiteriana congregacional, porque la iglesia elige a los líderes, a los ancianos y a los diáconos. Pero también no solo ellos toman las decisiones, sino que hay una junta trimestral donde participa la iglesia y se toman las decisiones. ¿Sí? Entonces esa es la forma de gobierno en la denominación santidad. Está a ver ahí, hermano Dexter, ¿qué forma de gobierno es su iglesia? ¿Entró hermano Dexter? Creo que no ha podido conectar el audio. Está, hermana Marisela, pidió licencia. A ver, ¿han escuchado de otra forma de gobierno? ¿De alguna otra iglesia? ¿No entró el hermano Ramiro de Brasil? No, todavía. ¿Ya? ¿Han escuchado de alguna otra forma de gobierno en las iglesias? Pastor, el gobierno episcopal es el de la Iglesia Católica. Exactamente, eso. ¿Ya? La iglesia católica tiene la episcopal y viene de arriba, ¿no? El papa, ¿sí? El papa hasta, y así va bajando hasta abajo, pero uno, ¿no? Uno nomás. ¿Qué más? A ver, alguien más de alguna otra denominación que ha estado en alguna otra denominación. Pastor, buenas noches. Yo he escuchado, no sé qué denominación es, creo que los amigos, pero es donde solo hay diácono, no hay pastor, no hay otro tipo de líderes más que diácono. Se maneja la iglesia con solo diácono y ellos predican, ¿no? Esa sería la congregacional. Exactamente, muy bien. Solo la congregacional. La gente toma las decisiones, ¿no? Gente toma las decisiones. Muy bien. Entonces, no se olviden, nosotros como santidad hay un mix entre presbiteriana y congregacional, ¿sí? Porque nos manejamos de esa manera. Hay líderes en la iglesia, pero esos líderes no son los que toman las decisiones, sino hay juntas trimestrales que la iglesia participa y ahí toman las decisiones. Y en muchas de esas reuniones salen los líderes, los nuevos líderes, y en otras denominaciones ahí es donde nombran a pastores. ¿Sí, no es? Nombran a pastores en la iglesia. Ahora, hay iglesias donde la denominación lleva pastores y la iglesia no decide nada. ¿Sí? La iglesia no decide nada, sino que es la denominación que decide. Pero al margen de todo esto, ahí yo puse ahí un asterisco, lo importante es que los hombres sean de un carácter espiritual. Si no, no funciona ni la episcopal, ni la presbiteriana, ni la congregacional. No sirve de nada esas formas de gobierno si los hombres no son de un carácter, de una entrega, de una consagración al Señor. Eso, eso por sobre todas las cosas. ¿Sí? No importa dónde sea que caigamos, eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. Y las epístolas pastorales nos llevan a tomar muy en cuenta el carácter de las personas. ¿Ya? Primera de Timoteo. Vamos a ver en Primera de Timoteo, el apóstol Pablo, la instrucción del culto público, la instrucción sobre la institución de los oficios, la instrucción sobre la apostasía y también instrucciones sobre ciertos grupos. Ya estos temas vamos a ver en Primera de Timoteo. Entonces,
El apóstol Pablo, la instrucción del culto, de los oficios, sobre la apostasía y sobre ciertos grupos. Entonces, ya vamos a la escritura, vamos a ir a la Biblia y vamos a ir desarrollando cada punto. Del capítulo 1, entre el versículo 1 y 2, Pablo saluda a Timoteo. ¿Ya? Pablo saluda a Timoteo, envía, dedica, y aquí hay una situación muy importante. Si bien está el imperio romano como parte política, quien maneja la parte, vamos a decir, académica, intelectual, es el imperio o el pensamiento griego. Por eso es que las cartas que encontramos en este tiempo son todas adoptadas de la forma en que se escribe dentro del pensamiento o de la academia de los griegos. Por eso es que hay siempre el nombre, la dedicatoria y el saludo a las personas o a las personas también que va a ser nombrado, dedicada, y esta carta también, o las cartas como hemos visto en los otros evangelios o las otras situaciones también que hemos ido ya estudiando acerca de a quiénes va dirigida la carta. Pablo reitera la orden de permanecer en Éfeso para combatir el error de quienes no quieren reconocer su condición pecaminosa a la luz de la ley de Dios. ¿Sí? Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Mire la situación en la que está desarrollándose Timoteo. Timoteo es un hombre aquí en la que la mayoría de los eruditos concuerdan en que él está desanimado. Él se siente muy desanimado por la situación que se encontró en estos lugares, por la cultura, por las filosofías y porque dentro de la misma congregación se han levantado hombres que enseñan cosas diferentes. Entonces, Timoteo la está pasando muy mal. Y nosotros nos preguntamos siempre, el líder, el pastor, ¿será que no puede sentirse mal muchas veces? ¿Será que no puede mostrar debilidad? ¿Será que no puede mostrar cansancio? ¿Será que no lo pueden ver llorar? ¿Será que no lo pueden ver en desánimo? Si vemos a un Timoteo, que está desanimado, está desalentado. Por eso es que Pablo le escribe la carta. ¿Ya? Por eso es que Pablo le escribe la carta para animarlo. Cuando acabamos en 2 Corintios, recordamos, por ejemplo, que ¿quién iba a ser enviado? Timoteo. Pero al final, ¿quién fue enviado? Tito. ¿Y con quién se regocija Pablo en la segunda carta de Corintios? Con Tito. ¿Cómo es la situación de Timoteo? El carácter de Timoteo puede ser, ¿cómo le podríamos poner hoy en día según la psicología? El carácter de Timoteo pudo haber sido un melancólico, ¿no? Que le dicen algo y más o menos así es el carácter, ¿no? Se le dice algo y le duele, se lastima, se desanima. En cambio, un colérico, ¿cómo es un colérico? Es todo lo contrario, él no le importa lo que le digan, él va, hace, avanza, no importa quién lo sigue, si no lo siguen, también él sigue. Ahora, entre Tito y Timoteo había una diferencia de temperamento, del carácter de cada uno de ellos. Por eso es que luego en 2 Corintios,
quien va y arregla el problema y lleva la carta es Tito. Y no así Timoteo, como era la primera orden de que iba a ir Timoteo. Entonces vemos en un Timoteo de que su situación de él es bastante difícil en cuanto al contexto que le envuelve a él en la iglesia en que está llevando. Ojo, y aquí vuelvo otra vez a repetirle, no piensen en iglesia como la vemos hoy en día, un lugar donde todos van. ¿Cómo eran las iglesias? En casas. La situación de la iglesia en el tiempo primitivo eran en casas. Por eso es que tenemos que dejar de pensar con nuestro pensamiento y ponernos a pensar en cómo era ese tiempo, cómo se reunían, ¿ya? En qué tiempo lo hacían, porque no es lo mismo este tiempo que ese tiempo. Entonces, Timoteo al visitar la iglesia no era que iba a una iglesia, iba a varias casas y la leía la carta, luego iba a la otra casa y leía la carta y luego iba a la otra casa y seguía así. Esa era la rutina en este tiempo de la iglesia primitiva. Entonces se encontraba con distintas situaciones en cada casa, con distintos problemas en cada casa. ¿Ya? Ahora, inciso C, por contraste da gracias a Dios por haberlo hecho un ministro del evangelio al apóstol Pablo. Ahora, versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en él en el ministerio. La primera gente enseñaba cosas que no estaban de acuerdo al evangelio, que eran cosas de la ley. Pero Pablo, cuando es llamado al ministerio, aún a pesar de lo que él hizo, porque él dice, yo soy el primero de los pecadores, él se siente agradecido y da gracias a Dios porque le hizo ministro del evangelio. Y esto es bastante interesante porque aquí, 1 Timoteo del 12 al 17, lo consideran una oración de alabanza. Versículo 15, mire, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe qué es lo interesante del versículo 17? Y tómelo en cuenta esto. Antiguamente, cuando cuando Pablo dejó a Timoteo, ¿en qué lugar lo dejó? ¿Dónde está Timoteo pastoreando aquí? ¿Cuál es el lugar? En Éfeso. Exactamente. Ahora acuérdense, ¿qué había en Éfeso cuando estudiamos Hechos? ¿Qué había en Éfeso? ¿Qué situación era? Piense un poquito. ¿Cuál era la situación en Éfeso cuando ingresó Pablo a predicar el evangelio? ¿Quién se acuerda? No recuerdo la palabrita, pero era como que no había una igualdad entre las personas, entre los ¿Ya? cristianos que tenían con los que no tenían, digamos, ¿no? Y aparte había mucha, ¿cómo se llama? Había adulterio, fornicación. ¿Ya? A ver, ¿qué más? La apostasía, pastor, también. ¿Ya? Ajá. ¿Qué más había en Éfeso? A ver, en Éfeso cuando ingresó Pablo.
¿Qué era lo que encontró? ¿Qué era lo que vio? Mucha idolatría. ¿Qué templo había en Éfeso? ¿Qué diosa había? El templo de la diosa Diana. ¿Se recuerdan cuánto tiempo estuvieron gritando? Grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. ¿Cuántas horas estuvieron parados ahí gritando? A ver, por 5 puntos. ¿Se acuerdan? ¿Nadie? ¿Cuántas horas estuvieron gritando? Grande es Diana de los Efesios. 3 horas. 3 horas. Entonces, cuando vemos el versículo 17, es un escrito normal para la gente de Éfeso, porque Timoteo está en Éfeso pastoreando. Es un enviado, ¿no? Entonces, siempre en las inscripciones ahí en Éfeso está similar a lo que está en el versículo 17. Pero aquí hay algo muy, muy importante para cada uno de nosotros, que no se lo dice a un Dios, no se lo dice a alguna estatua, no se lo dice a un hombre, sino se lo dice a quién, al único, invisible, inmortal, Rey, sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Mire qué lindo, qué linda oración con la que nombran a este párrafo, estos versículos del 12 al 17. Porque es una terminología que en Éfeso lo conocen bastante bien. Entonces, al leerlo, al verlo, la gente se impresiona porque Pablo lo está dedicando a un solo Dios. Cuando la gente de Éfeso es bastante idólatra, está en la cultura de ellos, en lo normal de ellos, ir a un lado, ir al otro lado, ir al otro Dios y sentarse con uno, sentarse con el otro, adorar al otro, porque es cultural para ellos esta forma de ver la vida, de ver la religión. Y Pablo le da una dedicatoria solamente a Dios. Y es como dijimos en Corinto, hay muchas cositas que Pablo va cambiando en el clip, en el pensamiento, en el chip de las personas a las que puede ser que en algún momento lleguen a leer la carta o se les lea la carta. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante de poder anotarlo y notarlo, y incluso dentro de nuestros días de nosotros. ¿Qué hace la gente en carnaval? ¿Qué va a hacer la gente en carnaval? ¿A dónde va a ir? ¿Mm? ¿Y qué viene después de carnaval, digamos, no? Empieza la cuaresma, empieza toda esa situación, ¿no? Religiosa, cultural, vamos a decir también. Religiosa y cultural. Hay un sincretismo aquí en esta situación. Pero la gente vive así, de esa manera. ¿Y cuántos cristianos de las iglesias evangélicas también van a saltar, digamos? Están anotados sus nombres ahí, en las comparsas, en las cosas que se hacen en este tiempo. Entonces, estas cositas nos ayudan a nosotros a prestar atención y ver de maneras y formas de que la gente vaya entendiendo y comprendiendo en su pensamiento y dejando aquellas cosas culturales muchas veces que no están en concorde con la palabra del Señor. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena
milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mire, versículo 3 lo leímos, ¿no? Para que mandes algunos. En el versículo 3 no nombra a nadie. En el versículo 20, ¿qué sucede ya? La situación cambia. Hay nombres. ¿Qué nombres? Himeneo y Alejandro. Es decir, estos dos personajes habrán sido muy importantes para que Pablo le diga a Timoteo que la situación de ellos es bastante mala en cuanto a su enseñanza, en cuanto a creer que saben, en cuanto a permanecer en la ley, para que Pablo los hubiera entregado a Satanás. Y otra vez recuerden, en este tiempo el entregar a Satanás no era para que se pierda, era para que las personas sean, vamos a decir, educadas, disciplinadas, arrinconadas por Dios, con el fin de que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. Como sucedió en Corinto con ese hombre que fue, ¿no? Que fue disciplinado, pero que él después con la carta que envió nuevamente Pablo y con la ayuda de Tito, él volvió al camino y se arrepintió. Esa es la idea de entregar a Satanás a estas dos personas que habrán causado mucho daño, pero que ya se revela sus nombres aquí. En cambio, en el versículo 3 dice algunos que están ahí. Ahora, ojo, no solamente pudieron haber sido estos dos, sino otros más dentro de cada iglesia de la casa que estaban enseñando o se estaban levantando a enseñar cosas que no eran de acuerdo a la escritura. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este capítulo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ninguna? Sigamos. Capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a encontrar la instrucción del culto público. Se debe orar por todos los hombres. ¿Sí? Se debe orar por todos los hombres. Versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ahora añade, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire, ahora es muy interesante este párrafo. ¿Sabe quién gobernaba en el Imperio Romano en este tiempo? ¿Alguien sabe? ¿Qué emperador era quien gobernaba? ¿Pudieron leer? A ver, por 2 puntos más. ¿Quién gobernaba en el Imperio Romano? ¿Nadie? ¿Quién gobernaba en el Imperio Romano? Los que hicieron sus comentarios. Hermana Giovanna. Hermana Idma. Pastor, no llegué a ese detalle, lo tengo que leer. Ya. A ver, Pastora Beatriz. ¿Sabe? ¿Quién gobernaba en el Imperio Romano?
2 puntos extras. A ver, ¿quién más? Mano de Esther. Sería Nerón. Exactamente. ¿Quién habló? Irma. Ah, no estaba con ayudita ahí, ¿no? Más 2 Sí, puntos. estoy revisando. Ay. Entonces, mire, ahora, con eso en nuestra mente, en el contexto en el que fue escrito Primera de Timoteo, yo les pregunto, y pongámonos a pensar, ¿importa quién esté en el gobierno para que yo ore o no ore? ¿Importa o no importa? Sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea ultraderecha, sea ultra izquierda. ¿Importa o no importa? ¿Quién lo estaba mandando matar a Pablo? ¿Quién lo mandó a ejecutar a Pablo? Nerón. Nerón. Pablo sabe que no se puede salvar de esta situación, que está en las manos del emperador Nerón. Pero ¿cuál es la orden aquí? Mire qué interesante, ¿no? ¿Cuál es la orden aquí? Oren por todos, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero si no estaban viviendo quietamente. Si Nerón lo estaba acusando a todos los cristianos de haber quemado Roma, cuando todos saben, todos los historiadores, toda la gente estudiosa de ese tiempo que pudo ver y escribió, sabe que fue el mismo Nerón que quemó, que era un tipo loco. Pero Pablo dice aquí, oren, oremos. Ahora otro dato muy interesante aquí que tenemos que tomar en cuenta también. Hay un solo mediador. ¿Quién es ese mediador? ¿Quién nombra aquí? Jesús. Jesús. Cristo Jesús es el mediador. Hombre, dice. Hombre. ¿Por qué añade esta palabra a Jesucristo, hombre? ¿Por qué lo pone? Porque hay muchas situaciones en las que este, este lugar de hombre, este pronombre de hombre que está acá, Jesucristo, hombre, el Hijo del Hombre, ¿m? Porque vino a todos y para todos. Los judíos, ¿qué creían? ¿Qué decían los judíos? Que solo venía para su nación. Pero Pablo, ¿qué está aquí confrontando? ¿Qué está diciéndole aquí? Jesucristo es hombre, el cual se dio rescate por todos. No dice el judío Jesús. Mire la diferencia, porque si hubiera sido así, se hubiera escrito el judío Jesús, que vino al pueblo de Israel, como creían ellos. Pablo dice aquí, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, dice. Por todos. Y termina el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Qué situación, no? La orden de Pablo, sabiendo de que Nerón era un hombre loco, tremendamente malo y vil, y que él lo estaba mandando a ejecutar, a matar, manda a orar por todas las autoridades. Pero aún dentro del pensamiento
de la corriente filosófica de ese tiempo y de lo que estaba entrando en la iglesia, él añade ahí que hay un solo mediador, Cristo Jesús. Y acá rompemos con todas las otras situaciones de todas las otras religiones e incluso del catolicismo, de que María intercede también porque es madre de Dios. No, no, Pablo dice aquí, hay un solo hombre, hay un solo mediador, hay una sola persona que puede estar entre Dios y nosotros, Jesucristo. ¿Sí? En el culto público, hombres y mujeres deben comportarse de manera debida. ¿Los hombres qué deben hacer? Versículo 8. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Versículo 8. 2:8. ¿Qué dice? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. 2:8. 1 Timoteo 2:8. Perdón. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Ya. Para los hombres. Qué interesante, ¿no? Que levanten manos santas sin ira ni contienda. Esa es la orden en el culto. Ojo, cuando hablamos del culto, otra vez vuelvo a recalcar, no hablamos de un templo, de un lugar, hablamos de una casa. Y mire la diferencia. Casa, casa, iglesia. Padre, esposo, o esposo, esposo, padre, hijo. Amo, siervo, esclavo. ¿Qué debe hacer el hombre o los hombres en este lugar de reunión? ¿Cómo debe venir este hombre al lugar donde se va a adorar, a alabar, a escuchar la palabra del Señor? ¿Cómo debe venir? Ya debe venir preparado desde su casa. ¿Mm? Ya debe venir preparado desde su casa, porque es ahí donde tiene que evitar el pleito, el enojo, la ira desmedida, para poder en el lugar, ya sea casa o el lugar donde en ese momento se reunía toda la comunidad, él pueda levantar sus manos al Señor. ¿Se dan cuenta, no? Porque es el hombre que muchas veces en este contexto cultural se portaba de una manera anticristiana. Hacía muchas veces conforme a lo que culturalmente se sobreentendía que era lo correcto, pero cristianamente no era lo correcto. Entonces tiene que cuidarse, tiene que ver cómo va a ir al lugar de reunión, tiene que preparar su corazón para estar bien y poder levantar sus manos, sin iras ni contienda, sin pelea, sin robo, sin asesinato. Los hombres en ese tiempo, ya hemos visto en Corintios, ¿no? Hacían muchas cosas desagradables. Entonces Pablo toma en cuenta estas cosas y les dice, así tienen que comportarse, de esta manera tienen que andar los hombres. Ahora las mujeres, versículo 9, ¿qué dice la mujer? Alguien lo puede leer, el 9. El 9 y 10. 9 y 10, por favor. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Mire, así como el hombre tiene que prepararse para ir a la iglesia, para ir a la reunión, ¿qué tiene que hacer la mujer? De la misma manera, prepararse para ir al lugar de reunión.
Ahora, hay aquí una manera de comportarse. Ropa decorosa con pudor y modestia. Y luego vienen las negativas. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Otra vez le vuelvo a mencionar el contexto. Estamos en Éfeso. Estamos en una cultura totalmente religiosa. Estamos con personas que dan todo por la diosa Diana o por cualquier otro ídolo que hay en este lugar. Entonces la gente da, la gente ofrece y la gente se compra lo mejor para ir a ese lugar. Ahora, hay situaciones en las que las mujeres ostentaban grandes cosas. Así como vimos en Corintios que la mujer tiene que mantener su cabello largo, en este lugar de Éfeso, culturalmente, la gente daba todo por hacerse unos moños, por ponerse lo mejor de lo mejor, por ponerse aros, por vestirse bien. Hay situaciones en las que incluso se dice que había mujeres que podían gastar hasta $500,000 en ropa y vestimenta. ¿Mm? Ahora, Pablo, ¿qué estás diciendo aquí? En esta situación, no vayan con eso. No se preocupen por eso. Mire, sino con qué? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Se da cuenta, no? La diferencia, el contraste. Invierto mi dinero para verme yo bien, lo mejor presentable, lo mejor, la mejor vista, la mejor, el mejor peinado, el mejor aro, el mejor collar y todos los utensilios que se pueden poner. Pero Pablo dice, no, no, eso no. Sino vístanse, pónganse, acomódense con buenas obras. Y las buenas obras, ¿qué requieren también? ¿Qué requiere hacer una buena obra? A ver, dígame usted. ¿Qué requiere? ¿Qué tengo yo que hacer para tener una buena obra? Esta persona hizo una buena obra. ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo se muestra? Si lo hizo de corazón, bueno, y si Dios no ayuda en algo, porque a veces decimos con palabras, pero no damos en especies y tampoco, y si damos, no lo damos de corazón, tienen que ir de la mano. Ya, la situación es dar. En buenas obras es dar. ¿Ya? En esta situación del contexto en la que Pablo le dice, no con esto, ni con esto, ni con esto, sino con esto, está diciendo que no gasten en eso, sino gasten, den, como dice la pastora, den, que se vea que estén haciendo una buena obra, en eso inviertan, en eso den, en eso gasten. Como les dije, había situaciones en las que se tiraban $500,000 en especies, en vestimenta, en todas esas cosas que se ponen y usan, pero no había buenas obras. ¿Sí? Entonces, las obras requieren de demostrarlas o mostrarlas. Y las obras requieren, pues, platita, como se dice. Yo no hago una buena obra, no hago, si no es mostrando, no es que se vea. Incluso Juan, las cartas de Juan, es dando. Si ves que tu hermano tiene hambre, dale de comer. Si ves que tu hermano no tiene ropa, dale. Esas son las buenas obras. ¿Sí? Porque muchas veces nos quedamos nosotros en, mi buena obra es mi intención. No es la intención la buena obra. Es lo que se ve reflejado, lo que está demostrado. Como cuando vinieron a Jesús. Este hombre, ¿qué ha hecho por nuestra nación? Le decían los hombres. Daba limosna y le construyó
Les construyó, les reconstruyó y le adornó todo lo que era la parte de la sinagoga. Esa era una obra. Entonces, esa es la situación de aquí. ¿Sí? Vestirse bien, mostrar que están bien, pero con sus acciones, no con la ropa. Ahora, versículo 11, ¿ya? Versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Acá hay una situación bastante controversial y hay mucha gente que lo ha entendido mal y lo enseña mal. ¿Cuál es el contexto aquí de la situación que está pasando en Éfeso? ¿Cuál sería el contexto en el que Pablo está diciéndole a Timoteo? Esta es la situación y esto tiene que pasar y ser así de esta manera. Recordemos que estamos en una cultura donde, como en Corinto, las mujeres, ¿qué hacían? ¿Qué tenían? Autoridad. Ejercían liderazgo. En algunas situaciones, más que el hombre. Pero aquí hay una situación por cuanto es Éfeso, escúcheme bien, por cuanto es Éfeso, y normalmente la cultura griega es la que predomina. Lo que le está queriendo decir Pablo aquí es que la mujer, ¿ya? No es que no enseñe, no es que no tenga autoridad, no es que no tenga un espacio, sino que está sobreponiéndose a la autoridad del hombre. Y ahí ya sí ocurría un peligro para la sociedad de ese tiempo. Ojo, el problema no es que no puede enseñar, no es que no puede tener autoridad, no es que no puede predicar. El problema aquí es que hay situaciones en las que se está poniendo por encima del hombre. Y el ejemplo está claro aquí, ¿no? ¿Qué sucedió en el principio de la creación? ¿Quién fue creado primero? ¿Quién fue formado primero? Adán. Y luego, Eva. ¿Y quién fue engañada? Dice Pablo. Eva. ¿Ya? Entonces, la situación es que hombres y mujeres nos complementamos. El hombre en su rol, en su papel, y la mujer en su rol y en su papel. Así como a los corintios, Pablo les dijo, el hombre y la mujer son iguales ante Dios. Tanto el hombre y la mujer proviene el hombre de la mujer, porque sin la mujer no puede venir, nadie puede nacer. Aquí la situación es de que hombre y mujer tienen un rol dentro de la sociedad de ese tiempo, dentro de la parte cultural. Y que ese orden no tiene que sobrepasarse o sobreponerse, sino que juntos tienen que ir, juntos tienen que caminar. Esa es la situación del capítulo 2. Ahora hay mucho sobre el versículo 15. La mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Acá hay un punto muy interesante. No es que se va a salvar por tener miles de hijos, porque en este tiempo había muchas mujeres o situaciones de pareja en las que no se podía concebir, ¿ya? No se podía concebir y había parejas que no tenían hijos. Pero acá hay un dato muy importante. ¿Qué rol cumple la mujer en la familia? Escúcheme bien. ¿Qué rol cumple la mujer en la familia? Y ustedes lo saben muy bien, la mayoría de las mujeres aquí. ¿Cuál es su rol de ustedes en la familia? Ahora, ¿cuál es el rol de las mujeres con los hijos? ¿Cuál sería? Instruirlos, guiarlos, prepararlos. Exactamente.
es educación. Exactamente, es educación. Entonces, no es, no es que Pablo no está negando la autoridad de la mujer, y vuelvo a recalcar, la situación es, se están sobreponiendo muchas veces a la situación o a la imagen del hombre. Pero hay una figura muy interesante y muy importante que tiene la mujer. Es la mujer la que tiene hijos, es la mujer la que procrea, la que trae a luz, y es la mujer la que tiene muchas veces más rol que el hombre en cuanto a la educación de los hijos. Porque ese bebé, aún dentro del vientre de la madre, ya recibe educación según la escritura, porque la orden fue, le hablará, le enseñará, aún cuando en el embarazo. ¿Se dan cuenta de la parte educativa de la palabra de Dios y del pensamiento que está teniendo Pablo en esta situación? La mujer cumple un rol muy importante. Un rol muy importante. Ahora yo le pregunto, ¿por qué hay machistas? ¿Por qué hay machismo? ¿Quién están enseñando mal entonces? ¿Será que es culpa del hombre? ¿O culpa de quién muchas veces es? ¿Acaso no es culpa de la misma mujer que cría a los hijos así? Con ese pensamiento. Ah, hijito, ¿tú eres hombre? No. Ve a la calle, ve a jugar. No, no puedes lavar los platos, no, no puedes lavar tu ropa, no, no puedes hacer esto, no, porque eso es de la mujer. ¿Quién lo hace? ¿De dónde lo aprende? ¿De dónde lo escucha? Entonces, hay muchas situaciones que reclamamos, renegamos en la sociedad, pero que muchas veces proviene de la misma madre. Como dijimos, en el hogar hay instrucción, hay guía, hay educación, hay valores que no se tiene que delegar ni siquiera al colegio, peor, peor a la iglesia. Porque más pasan tiempo en el colegio y en la casa que en la iglesia. Pero a veces le queremos delegar a la escuelita dominical de 20 minutos, de media hora en la clase de los niños, todo el papel que los padres tienen que cumplir. Entonces se da cuenta, ¿no? Hay una parte educativa aquí en este versículo 15. Pero ¿qué hemos hecho con este versículo 15? Hemos enseñado y los pastores enseñan cualquier otra cosa y se ponen a pelear de cualquier cosa cuando dentro del contexto hay otra cosa. ¿Alguna pregunta del capítulo 2? ¿Alguna duda? ¿Nada? Capítulo 3. Instrucción sobre la institución de los oficios. Primero hablamos del obispo. ¿Ya? El obispo viene del latín episcopus y en griego significaría vigilante, inspector, supervisor, superintendente. Eso sería un obispo. ¿Ya? Hay una diferencia entre el obispo y el diácono, pero prestemos atención aquí al obispo. Es el inspector, el vigilante, el supervisor, o que hay en algunas denominaciones lo que se llama el superintendente. Ahora, en nuestra denominación, ¿qué nombre recibe un obispo? A ver, ¿cuál sería? Un anciano. No. En la denominación, a nivel denominacional. ¿Cuál sería? Diácono. No. Otrito. ¿Qué tenemos? ¿Quién nos gobierna? Pastor. El pastor. Más arriba. El reverendo. Ya, pero, pues, hermana Giovanna, usted parte de la directiva. Presidente, ¿no? Nacional.
Exactamente, un presidente nacional, un vicepresidente nacional, un presidente distrital, un vicepresidente distrital. ¿Se dan cuenta, no? Ellos son los, ¿qué función cumplen? Supervisar, inspeccionar. Hermana Giovanna, por ejemplo, como secretaria, es también su función, es inspeccionar, supervisar, quién trajo el informe, quién no trajo, el que es de tesorería, quién no está diezmando, qué iglesia no está diezmando. Entonces, ¿qué funciones están cumpliendo ellos? De un obispo, ¿sí? Porque son inspectores vigilantes. ¿Se entiende, no? ¿Entienden, no? Dígame sí o no. No se quede callado. Sí, pastor. Ya. Entonces, ese es diferente del diácono. Vamos a ver, el diácono hace otra cosa. El obispo es otra su función. Ahora, vamos a un poquito más abajo. Ustedes hablaban acerca de un pastor o de un anciano que también dentro del rol del anciano o del pastor supervisa, vigila, inspecciona. Pero no es lo mismo que lo que hace el diácono. Hay una diferencia ahí. ¿Ya? Hay una diferencia. Ahora, ¿cómo tiene que ser esta persona? ¿Cómo tiene que ser? Irreprensible. ¿Cómo es irreprensible? Sin tacha. ¿Cómo más tiene que ser? Íntegro. Irreprensible. Yo les pongo un ejemplo, digamos, decir, un hombre está en un hotel con una pareja, manda a pedir una pizza. Escuche bien, ¿eh? Viene la pizza y dentro de la caja de la pizza encuentra $100. El hombre llama al lugar donde pidió la pizza y le dice, señora, señorita, aquí encontré $100 en mi pedido. Se lo voy a devolver. La señorita sorprendida dice, hombre, wow, ¿quién es usted? Deme su nombre, por favor, para que yo lo pueda anunciar, para que yo podamos premiarlo, para que podamos hacerlo alguien de que ha sido pero tan valiente en devolver $100. El hombre le dice, señorita, no puedo, porque estoy en un lugar donde no estoy con mi esposa. Este hombre es irreprensible, está devolviendo $100. ¿Qué podemos decir? ¿Qué tiene si está devolviendo? ¿Qué es eso? No, porque está con una mujer que no es su esposa. Exactamente, no es irreprensible. Es honesto, tiene honestidad porque devuelve los $100, pero no tiene integridad porque está con alguien con quien no debe estar. La, ¿Qué nos dice aquí el versículo? El primer punto. Irreprensible. Irreprensible. Número 2, marido de una sola mujer. ¿Por qué escribe marido de una sola mujer? ¿Se han puesto a pensar en el contexto cultural, histórico que estamos viendo? Se acostumbraba, escúcheme bien, a repudiar a la mujer a divorciarse, volverse a casar. Repudiar a la mujer, divorciarse, volverse a casar. Mire, Pablo está atacando, y otra vez vuelvo a repetir, un problema cultural. Para ellos era normal. Para ellos era normal. Para ellos era normal ir con las prostitutas, como ya vimos en Corintios. Era normal, aunque tengan la mujer, pero no la tocan a la mujer y se van con las prostitutas. Pablo está atacando un problema cultural. Tanto eso como esta situación de casarse, divorciarse, volverse a casar. No, marido de una sola mujer.
marido de una sola mujer. 3, sobrio. Sobrio, no adicto a ningún vicio. Prudente. ¿Qué es la prudencia? Saber hablar, saber decir las cosas. ¿Mm? Muchas veces hay gente que no sabe decir las cosas. Las dice mal. Las dice donde no tiene que decirlas. O la dice de la forma que no se tiene que decir. Prudente. Decoroso. Hospedador. Apto para enseñar. ¿Mm? Apto para enseñar. Muchas veces hay gente que está en autoridad y no puede dar una enseñanza, una predicación. Yo he tenido contactos misioneros que no saben predicar y enseñar. Y cuando les ponen o cuando les piden, ponen una película, llaman a otro. Oh, hombre, increíble. Por eso es que si nuestras iglesias eligen líderes, hay que ver a quién se pone. Hay que ver quién va a estar ahí a la cabeza. Tiene que ser apto para enseñar. No dice que sea el más capo y que tenga todo el conocimiento, pero apto para enseñar. No dado al vino. No peleador. Cordial. No rencilloso. No aficionado al dinero. Mire qué cosa, ¿eh? No aficionado al dinero. ¿Cuántas veces? Y casi en la mayoría de las denominaciones, en las iglesias, sucede en este problema del dinero. El encargado se llevó, el encargado sacó, el encargado perdió, el encargado se hizo el que se prestó, pero la iglesia no es pues banco para estar prestando plata. La denominación no es banco para estar prestando plata. Si se va a dar, que se dé, pero no poner ahí, se está prestando a tal por tal. ¿Qué es eso? Y a veces, muchas veces, hay situaciones en las que ni siquiera eso queda así. Se fue, se perdió la plata, se perdió la plata. Y el que la llevó, el que la sacó, tampoco no tiene problema en devolverla, digamos, ¿no? Y peor, no tiene vergüenza, porque sigue ahí en la iglesia, sigue en la denominación, sigue ahí, sigue peleando, sigue poniendo trabas, sigue poniendo problemas, está ahí. Y hay situaciones en las que en muchas iglesias lo vuelven a elegir a la misma persona. ¿Cómo, pues? Si sabemos que tiene problemas o que pasó alguna situación, no puedo yo poner a esa misma persona al cargo, a cargo de dinero, de plata. Si ya hizo perder, es preferible evitar ese problema. Como yo sé que el vicioso, el que ha salido del alcohol, no le puedo poner un poquito de alcohol porque lo voy a hacer caer. Entonces, este problema del dinero tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de nombrar obispos. Ahora, imagínense una denominación. No estamos hablando de 100, 200 bolivianos. ¿Cuánto se maneja en una denominación? A ver, ¿cuánta plata se maneja? ¿Cuánto se maneja a nivel nacional? ¿Cuánto se maneja a nivel distrital? No hay cantidades pocas, menores. Entonces, hay que ver esa situación. Que gobierne bien su casa. Tampoco dice no un recién convertido. A veces, vino el hermanito, ya está 2 meses, 3 meses, lo pongo de líder. No, cuidado, dice el apóstol Pablo. Hay que tener cuidado, no es así. El obispo, el que va a ser supervisor, el que va a estar ahí al frente, no es un nuevito. Tiene que tener su
su recorrido, su madurez, su servicio. Se lo tiene que conocer. Ahora, aquí hay una doble situación. Que tenga o que tenga buen testimonio también. No solamente para los de adentro, sino para quienes. Para los de afuera también. ¿Mm? Tanto para la iglesia como tanto para afuera. Y a veces alguno preguntó, pero pastor, ¿cómo puedo saber que no tenga problema afuera? No le voy a preguntar a los vecinos. Uno sabe, uno ve. Los pastores o la gente vecina puede decir, ah, tal persona es así. ¿Mm? Sin ninguno de esos problemas que suceden muchas veces y que están ahí. Diáconos. Ahora sí, ¿qué es el diácono? Es un servidor. Pongan en su cabeza ahí un servidor. ¿Ya? Ese es el diácono, alguien que sirve a las mesas. Recordémonos de Hechos, ¿no? Nombraron diáconos que servían a las viudas en ese tiempo para que cada una tenga su parte. ¿Cómo tienen que ser estos diáconos? Serios, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, volvemos con el dinero, guardando el ministerio de la fe con una conciencia pura. Ahora, miren estas cositas y pongámonos a pensar en el contexto en el que está Pablo nombrando y pensando cómo es la gente en ese tiempo. ¿Serio? No son tan serios por las cosas que ya hablamos. Tienen doblez porque están con la diosa Diana, están con el ídolo, están con las situaciones de fiesta y luego vienen a la iglesia. ¿Dados al vino? Son dados al vino, como vimos en la situación de Corinto y la cena. Algunos se embriagaban, se emborrachaban, estaban ahí. ¿Eso pueden ser líderes? No, dice Pablo. No pueden ser líderes. ¿Codiciosos de ganancia deshonesta? Había mucha gente que se aprovechaba de los esclavos y de los libres, de la gente que era su empleada. Entonces ahí no había ganancia honesta. Y guardando el ministerio de la fe con una conciencia pura. ¿Qué situación la de Pablo, conociendo el contexto en el que él está pidiéndole a Timoteo que busque tales personas? ¿Sería fácil para Timoteo encontrar personas como pide aquí Pablo? Claro que no. No era fácil. Ahora vengamos a nuestro contexto de nosotros. ¿Será fácil encontrar personas así también? ¿O no es fácil? ¿Qué dicen ustedes? Tanto obispo como diácono. ¿Es fácil o no es? ¿Se encuentra gente así o no se encuentra gente así? ¿Qué dice hermana Giovanna? ¿Cómo ve la situación? Se puede encontrar, ¿no, pastor? Pero así como usted decía antes, tendríamos que ver el tipo de liderazgo que hubiese llevado, digamos, porque el líder bien se forma desde abajo, ¿no? Y ver el proceso para poder saber si en realidad ya cuenta con esos requisitos que menciona el apóstol Pablo ahí en Timoteo. ¿Cuántos de nosotros no seríamos líderes, ¿no? Si no nos hubieran dado la oportunidad a pesar de, digamos. Cada uno puede medir y medirse, ¿no? Y verse en el espejo de estas instrucciones, de estas recomendaciones, de las cosas que pide Pablo, ¿no? Que seguramente para Timoteo fue complicado conociendo y viendo lo que se le estaba metiendo ahí en la iglesia. Y hoy en día también.
Pero como dije al principio, no importa la forma de gobierno, no importa la forma en la que se maneje, sino los corazones íntegros y consagrados al Señor nos va a permitir no meternos en ninguna de estas cosas desagradables, digamos, que está en la lista, ¿no? Pero es una consagración diaria al Señor. Capítulo 4. Instrucciones de la apostasía. Inciso A, descripción de la apostasía y el carácter peligroso. Mire, el Espíritu dice, el Señor, claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Escuche, hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cómo son la gente que va a venir? ¿Qué tienen? ¿Cuál es su carácter? Son engañadores y tienen doctrina de demonios. Mire, son engañadores y tienen doctrina de demonios. Y nombra ahí dos situaciones concretas. Prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Y aquí hay algo, hay parte del catolicismo, ¿no? Lo que se llama la obligación para los curas y los sacerdotes y los obispos, ¿no? Lo que se llama el celibato. Y la otra situación es que prohibirán los alimentos. Prohibirán los alimentos. Ahora, todo, dice Pablo, proviene de Dios, como vimos en Corintios. Y yo al orar, al bendecirlo, eso se puede comer. Incluso no importa de dónde venga. Con tal de que mi oración y la oración santifica esa situación, esa parte de comer los alimentos. O sea que no hay nada que no podemos comer. Hay religiones que prohíben el café, hay religiones que prohíben el chancho, hay religiones que prohíben la soda, hay religiones que prohíben celebrar cumpleaños, hay un montón de situaciones. Pablo, ¿qué dice? Vendrán engañadores, doctrina de demonios, que prohibirán, que habrán. Ahora, Pablo está con algo concreto que está sucediendo en ese tiempo, el matrimonio y la situación de la comida. Ahora, yo creo que en nuestro tiempo nadie prohíbe el matrimonio. Ese no es problema para nuestro tiempo. Pero, a ver, nómbrame usted algún problema que tiene que ser tratado en la iglesia o que se nos está metiendo en nuestras iglesias como espíritus de engañadores y doctrina de demonios. ¿Cuál? A ver, ¿ha pensado usted en alguno al leer la carta de Timoteo? ¿Cuál podría ser? Hermana Idma, ¿alguna idea? De nuestra iglesia, dice pastor, o no le De entendí la nuestra pregunta. cultura, de nuestro tiempo. En ese tiempo el problema era el matrimonio. No creo que en nuestro tiempo nadie prohíbe el matrimonio, ¿no? Pero ¿qué problema en nuestro tiempo provienen de enseñanzas que atacan al cristianismo, a las iglesias, que son espíritus engañadores y doctrina de demonios, como dice Pablo aquí? La adoración a los ídolos, por ejemplo, pastor.
Ya, eso sigue, ¿no? Hasta hoy en día hay algunas situaciones, ¿no? Que, que están ahí. ¿Qué otra más? Los falsos maestros que enseñan mal en la iglesia Ajá. o en algunos estudios, ¿no? Instruyendo Ujú, cosas que no se deben, por ejemplo, esto del diaconado, del obispo, del anciano, ujú. quizá más para conseguir apoyo se da, ¿no? Que se reúnen entre amigos o familiares y hacer un grupo, digamos, ahí, un frente, Ujú. pero no debería de ser de esa forma. Entonces, ahí mala a la enseñanza ahí, pastor. Sí, si no apellida tal, no puede ser líder. Hay algunas iglesias, ¿no? Ajá. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras doctrinas se están metiendo o se han escuchado para nuestra cultura? Este tiempo, por ejemplo, del problema de Ucrania y Rusia, han salido muchísimos videos de el poder tanto, el poder de aquí, el poder de allá. Daniel no nombra ningún poder y ya hemos visto los cuatro poderes que significaban, ¿no? Babilonia, Siria, el imperio de Antíoco y Roma, los cuatro, oro, plata, hierro, bronce, chao. Y ahora cualquier cosa se escucha por esta situación. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Con esto de la pandemia, ustedes habrán escuchado gente que no quiso vacunarse por una u otra cosa, que es el cheat, que es acá, que acá, pastores incluso, hombres, jóvenes que tienen el conocimiento, la lectura a la mano y se han muerto ya por ignorancia, digamos, ¿no? Porque escuchan en TikTok, digamos, ¿no? De tal persona, ni siquiera leyeron la Biblia, ni siquiera ese puede decir tal pasaje es así. ¿Quién sabe quién va a venir? ¿Alguien sabe la fecha, la hora, el día? Nadie, nadie. Entonces, hay que tener cuidado con los espíritus engañadores y la doctrina de demonios también. No es nomás nombrar el Papa, no es nombrarlo a Rusia, no es nomás nombrar, ya aparecieron ahora China, Estados Unidos. Antes era solo Estados Unidos el anticristo. Hoy estamos en siglo XXI y ya no es solo Estados Unidos, ahora apareció China y apareció Rusia. Al final, pues, hombre, hay que leer la Biblia, pues, ¿no? Porque nos metemos de uno al otro lado y al otro lado y vamos haciendo interpretaciones equivocadas cuando la apocalíptica, y ustedes saben, la apocalíptica no se trata de nombrar tal o cual persona. La apocalíptica es fe, la apocalíptica es fuerza, la apocalíptica es firmeza, eso es. Pero volvemos otra vez, ¿no? Espíritu de engañadores y doctrina de demonios. Entonces, cuando usted haga la pastoral, no nos quedemos en esto que leemos aquí, nomás, la carne, el matrimonio y las comidas. Ya no hay este problema en la iglesia hoy en día o en nuestra cultura hoy en día. Busquemos problemas que están entrando en nuestras iglesias, doctrinas de demonios que están entrando en nuestras iglesias, que no son bíblicas. Y con estos principios que están acá, que usted está leyendo, que estamos viendo, de la apostasía, la gente va a volver atrás, va a renunciar a la fe. Eso es la apostasía. Volver atrás, renunciar a mi fe por culpa de estos que enseñan cualquier barrabasada, cualquier burrera, cualquier cosa. Yo creo que es Rusia, yo creo que es yo creo que es la marca de la bestia, no me voy a poner la inyección por esto y aquello, y así sigo ignorando y va a llegar un momento en el que no voy a creer nada porque cualquier cosa voy a creer y lo que dice la escritura, voy a terminar renegando. ¿Se dan cuenta? No, eso es apostatar. Esa es la apostasía y su carácter peligroso. Ahora, ¿cómo debe ser enfrentada? ¿Cómo debemos enfrentar esta apostasía?
Versículo del 6 al 16 nos dice cómo debe confrontar. Nutrido con las palabras de la fe. ¿Y cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra. Ahí viene la fe. Y de la buena doctrina que ha seguido. Versículo 7. Hay una orden. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Mire, desecha y ejercítate para la piedad. Versículo 8, el ejercicio corporal para nada es provechoso, pero la piedad para todo es, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y vuelvo a repetir, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora habla del testimonio. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, en la enseñanza que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, mire, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dos situaciones fundamentales. Enseñando la palabra y estudiando la palabra. Nutriéndome, leyendo, predicando, exhortando. Y el número 2, teniendo un buen testimonio. Estas dos situaciones, con estas dos situaciones, ¿qué hago yo? Confronto la apostasía. Claro, pero como no me gusta estudiar, no me gusta leer la Biblia, no me gusta, me duele pagar 80 bolivianos en el seminario para que aprenda un poquito más, no lo hago, digamos, ¿no? Ya me quedo así nomás, estoy cansado, es de noche, para qué voy a hacerlo? ¿No? Que hagan los otros, que haga el que va a ser el pastor, yo para qué. No lo hacemos, digamos. ¿Se da cuenta, no? Entonces hay las dos situaciones. No es que yo apostato, ¿no? No es que yo voy a negar mi fe, a renunciar a mi fe, porque el otro viene y me enseña. No, yo voy a renunciar, a negar mi fe porque yo no leo, yo no aprendo, yo no exhorto, yo no enseño, la culpa es mía, no del otro que viene y mal enseña, porque esos van a haber siempre, siempre van a haber. Pero, ¿dónde recae la otra culpa? ¿Dónde recae si yo me pierdo? En cada uno como persona, ¿no? En cada uno como persona. ¿Alguna pregunta? Pregunte. Aquí vamos a quedar.